No tengo conflicto de interés para esta charla, pero a diferencia de él, que está planteando la pelea permanentemente, yo no voy a ser como ellas, que es el jaca que le pelea al contrincante antes de empezar el partido, sino que voy a tratar de plantear algo un poco más cercano y cariñoso. Vamos a empezar por ahí. ¿De acuerdo, Carlos? Esta es la agenda que vamos a revisar y entonces voy a empezar con esto. Todos nosotros hemos vivido distintos cambios. Hoy es una infección crónica. Aquellos pacientes que sobrevivieron a los primeros años de la pandemia, hoy tienen 50, 60 y más años. Quiere decir que hay un grupo, un viejo grupo, que hoy los tenemos suprimidos virológicamente, pero que han experimentado una marcada inmunosupresión, la toxicidad de los antirretrovirales y han sufrido las muertes de sus parejas y amigos. Pero hay un nuevo grupo que adquiere la infección por HIV siendo mayores de 50 años. Esto, cuando ustedes revisan la literatura, van a ver, de acuerdo a los distintos sitios, que esto representa en esa población cerca del 20 al 25%. Ambos grupos sufren también el estigma y la discriminación y todo eso impacta en el proceso de envejecimiento. Si revisamos esta publicación de la tendencia global de la gente más de 50 años y estas proyecciones del 2000 al 2020, vamos a ver que en todas las regiones sube desde el 2000 de un 8%, los mayores de 50 años, a un 21% en el 2020. Para el 2016, el 80% de esta población venían de países de bajos recursos o medianos recursos. Carlos mencionó este trabajo de Casanet, publicado por Caro Vega, donde ellos analizan desde el 2000 al 2014 los pacientes que a la entrada del estudio tenían menos de 50 años y más de 50 años. Y entonces es interesante ver que esa población, que gris y naranja, aumenta de un 8% a un 24%. Sin embargo, el mayor crecimiento se da en los que adquirieron el HIV antes de ser enrolados en este estudio. O sea, está claro que la población mayor que estamos viendo es la que lleva mucho tiempo. Y eso se ve en todos los países. Entonces dijimos global, dijimos Latinoamérica, digamos Estados Unidos, y ahí introducimos a las comorbilidades, ¿no? Y entonces esto es de Estados Unidos, el de la NACORD, fíjense lo que pasa en los mayores y a través del tiempo, más comorbilidades, y este es un estudio italiano donde compara los pacientes HIV positivos con negativos, y entonces dice, miren, en la edad, miren las comorbilidades en una persona que tiene entre 41 y 50 años, son las mismas comorbilidades, la misma cantidad, que la persona que tiene HIV, pero a los 51 y 60. Quiere decir que aparecen más tempranamente. Eso es en general qué pasa con las comorbilidades en Latinoamérica, y este es un estudio publicado por Belauzarán del grupo mexicano, donde ahí se observa a través del tiempo el incremento en las comorbilidades. Sobre 3.400 pacientes, la prevalencia anual de estas comorbilidades aumentó del 32 a 68% y la multimorbilidad, definida por más de 2 comorbilidades, entre 30 y 40% entre el 2000 y 2015. Las más frecuentes fueron dislipidemia, hipertensión, trastornos psiquiátricos y diabetes, que les anticipo no cambian mucho con respecto a otras cortes. Este es un estudio presentado, publicado en el Lancet del año pasado, que es presentación tardía. Es decir, nos movemos de los datos globales y en Latinoamérica de la epidemiología, mayor edad, más comorbilidades, y ahora vamos al otro punto de presentación tardía. Esto es en América Central, Sudamérica y el Caribe, donde se ve los individuos de entre 18 y 49 años y más de 50 años, y se ve cómo van evolucionando. Es decir,
que de una proporción cada vez mayor que van a la atención tienen más de 50 años y casi la mitad de ellos tiene presentación tardía. O sea, la edad mayor es un elemento, cuando miramos al revés, presentación tardía, Carlos dice los adolescentes, está perfecto, yo también digo los adultos mayores. Y la doctora Greco ayer lo dijo claramente. Porque hay muchos factores, ¿no?, que pueden atribuirse a esto, entre otras cosas, y el artículo lo señala, a veces los signos y síntomas que presentan la gente mayor se puede confundir con el HIV por distintas razones. Pero también hay baja percepción de riesgo a contraer el HIV de las personas y de los profesionales de salud. No es para discutir acá, pero varias veces hablamos, ¿no? La sexualidad no tiene límite, no tiene límite. El límite lo impone el físico que cada uno tenga. Afortunadamente no tiene límite. Y esta cuestión de la baja percepción de riesgo lo tienen las personas adultas mayores, pues es un problema de los adolescentes. Escucharon la charla de Carlos y se convencieron que el problema es el de los adolescentes. Pero también nosotros, en no pensar eso y en no pedir el test. Los datos del taller, como Carlos lo señalaba, de diciembre de 2017-2021, Romina y María Marta también lo mencionaron ayer, más de 50 años, 22%, sube al 24% en el 2021 en los hombres, y en las mujeres más de 50 años, eso en los ingresos, de 22 sube a 30%. Y con respecto al ingreso por CD4, más porcentaje con menos de 200 CD4, más porcentaje con menos de 350 y el diagnóstico tardío que hoy lo mencionamos y María Marta ayer también lo comentó. Pero fíjense que más diagnóstico tardío hay en mujeres y más presentaciones más de 40-50 años. O sea que ojo con esta población. Ya Carlos lo mencionó, causas de mortalidad, particularmente el crecimiento de las patologías no vinculadas, no asociadas con el HIV, sino debido a las comorbilidades. Esto es en general esta publicación de Paudel, ahora les voy a mostrar el impacto de la edad, pero es un estudio caso control de población que pertenece al Medicaid o Medicare en los Estados Unidos y compara la población con HIV y sin HIV. Y ahí a ver si puedo señalar bien. Y fíjense, la prevalencia mayor en las personas que tienen HIV, de hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal, etcétera, etcétera. Pero además señala qué tipo de medicaciones están utilizando estas personas y fíjense ahí la diferencia de más medicaciones, particularmente para enfermedad cardiovascular, alteraciones mentales, antidiabéticos, etcétera, etcétera. Más en la población con HIV que sin HIV y ahí más comorbilidad, más comedicaciones. Y acá le agrega el tema de la edad. Y el tema de la edad agrega más comorbilidad y más polifarmacia. Ahí está, tanto en hombres como en mujeres. Otros estudios que ya lo conocen, Shepo, Cobra, el estudio en Ámsterdam, etcétera, etcétera, en la misma edad, pacientes con HIV y sin HIV, ya lo repasamos todo, pero estas son las comorbilidades y la medicación que reciben. Lo nuevo, les diría, es esta publicación reciente del HIV de la Corte, del Cohort, que dice, bueno, muy bien, todo bien, tienen estas comorbilidades, pero ¿qué les pasa a esta gente? ¿Cómo evolucionan? Y entonces ellos señalan que con el tiempo, desde el 2023, van a seguir teniendo más comorbilidades. Esa diferencia con los años se mantiene, pero el tema, comparan positivos con negativos, ya todos conocen esa corte, es que tuvieron más riesgo de morir y particularmente de malignidades no asociadas al HIV y luego las comorbilidades. Entonces, nuevamente ellos refuerzan la idea de la prevención, el screening y la temprana intervención en esta población.
Ya aprendimos que la activación inmune, la inflamación, está el doctor Perno allá, que sabe mucho de eso, y Roberto también, que está acá. Cómo impacta, ¿no? El HIV en la depresión de los CD4 en el GALT, en el intestino, crea una disbiosis, translocación bacteriana, eso provoca inmunoactivación y persistente inflamación, se liberan sustancias, moléculas proinflamatorias, interleuquina 6, ICAM, TNF, etcétera, etcétera, que lleva a la alteración inmune y a la inmunosenescencia. Eso impacta en los órganos que también, por otro lado, tienen el propio impacto del HIV. Esto es lo que pasa con la inmunoactivación, la inflamación. Los marcadores del envejecimiento, sin entrar con el HIV, López Otín lo dice claramente. Mire, ¿qué le pasa? ¿Qué nos pasa a la gente que estamos creciendo, por no utilizar la palabra envejeciendo? Y dice, bueno, hay alteraciones genómicas, hay acortamiento de los telómeros, hablamos los otros días que cómo, por lo menos yo lo pienso, cómo puedo hacer para alargar mis telómeros, ¿no? Pero hay pérdida de una serie de mecanismos metabólicos y regulatorios, hay toxicidad mitocondrial, etcétera, etcétera. En cada uno de esos puntos, ahí vemos cómo influye el tratamiento antirretroviral de distintas maneras, con todos los procesos, además subyacentes, que ya lo hablamos, por más que estén no detectables, sigue ese fenómeno inflamatorio y de inmunoactivación. Y esto, que es muy bonito, yo le decía a Roberto, vos y el doctor Perno, quizás algunas otras personas más pueden entender esto, que él amplía, López Otín, y amplía más áreas comprometidas en el proceso del envejecimiento, ¿no? Los fenómenos epigenéticos, lo que Roberto nos enseñó con la cromatina compacta o la cromatina cuando se amplía, etcétera, etcétera, cómo esos procesos van a influenciar. En resumen, procesos del envejecimiento tienen en común lo que ocurre con el HIV normalmente, lo de la izquierda, lo de la derecha, también el sistema inmune está comprometido en el proceso de envejecimiento de las personas que tienen HIV, inmunidad innata, ¿no? Y inmunidad adquirida también están comprometidas. Y esto es lo que les contaba a nivel celular, todos estos cambios estructurales. Entonces, lo que le pasa a las células que entran en senescencia, muchas mueren, la gran mayoría, las que no mueren pueden vivir un poquito más, pero no está esa capacidad de proliferación y de reemplazo de esas células. Ya no lo tenemos, o lo tenemos poco. Y esto deriva en ¿qué? En fragilidad, en sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia, todos sabemos, son personas que vemos con los músculos, poco volumen de músculo, pero poca fuerza, funcional y orgánico. Es la fragilidad que lo vamos a ver, más todos estos trastornos. Este concepto, ¿no? Las enfermedades crónicas vinculadas a la edad. Miren, todas las comorbilidades que hablemos, la edad es el mayor factor que aumenta ese riesgo. La edad está en todos lados, es el único factor y mayor. Si es acentuada o acelerada, ya tenemos hoy evidencia de las dos cosas. Es acelerada porque aparece antes y es acentuada porque es más frecuente. O sea, ya llegamos a esa conclusión. Y si vamos de abajo para arriba, lo que hablamos antes, la mitocondria, la pérdida del músculo, la fragilidad, estas son la métrica del envejecimiento. Y ya aprendimos que la población con HIV tiene 2 veces más riesgo de desarrollar enfermedad vascular, que las mujeres más que los hombres, que las mujeres tienen más activación inmune innata, más marcadores inflamatorios, pero además la menopausia la pone en una situación peor, ¿no? Más adiposidad central, un perfil de lípidos que no ayuda. Y también aprendimos que hay stroke isquémico más en población con HIV que sin HIV, y más en mujeres que en hombres, y más en mayores. O sea, no tenemos tiempo de ir a cada una de ellas, solo les estoy mostrando el impacto de la edad en este sentido.
¿Y a qué llamamos el síndrome de fragilidad? Está relacionado con la edad y es la disminución de la reserva fisiológica y resistencia a factores de estrés. Por supuesto que se asocia a morbi y mortalidad y tenemos el fenotipo de fragilidad, que son 3 o más de los 5 criterios. Debilidad, lentitud, disminución de la actividad física, cansancio y pérdida de peso no intencional. Esto todos lo conocen. Pero claro, aparecen publicaciones que dicen síndromes geriátricos. ¿Qué son los síndromes geriátricos? Y cómo tenemos que ir incorporándolos en nuestra práctica, ¿no? Cómo tenemos que ir pensándolos. Miren, estos son 155 pacientes hechos en San Francisco, donde le miden todo esto, ¿no? Y entonces, pre-frailty tiene tiene una clasificación el score. Antes de tener fragilidad total, esto es prefragilidad. Entonces, fíjense, tienen trastornos cognitivos, tienen incontinencia urinaria, tienen alteraciones en la motilidad. Todos estos son síndromes, es decir, el síndrome geriátrico abarca todo esto, pero 50%. Y cuando decimos en más de uno, IADLI o DLI, es interesante porque ¿qué es esto? Que lo están mirando desde ahí y uno no entiende nada. Actividades de la vida diaria, ¿lo podemos medir esto? Sí, tan solo con decirle, se baña solo, cocina solo o sola. Y las que son más instrumentales, atiende el teléfono, puede marcar el teléfono. Está todo escrito, ¿eh? Tan solo les puedo mandar todo eso. No, todavía no lo tenemos, ¿no? Por ahora. Terminación de DNI. Está buenísimo, ahí lo vamos a poner. Muy bien. Entonces, miren, 60% de la otra corte, que es en San Francisco, tiene 58% tiene incontinencia y estas dificultades en la vida diaria y en los síndromes depresivos. Eugenia Negredo está haciendo este estudio, solo lo traje para mostrarles todo lo que ella mide. Bueno, es un estudio con controles negativos a la misma edad, y entonces ella nos dice, y otros también, que nosotros podemos hacerlo en la práctica. No tenemos tiempo a veces, pero a veces lo tenemos y es cuestión de organizarlos, pero tenemos que incorporarlos de una u otra manera. Esto, velocidad en la marcha, fuerza, actividad física. El paciente frágil, la fragilidad, y entonces los hacen caminar. Yo no lo hago acá porque no quiero pasar vergüenza. Lo que hace ahí que es poner un zapato adelante de otro y que no pierdan el equilibrio. O que caminen de aquí hasta allá y medir la velocidad. O tantas veces se levantan de la silla y se sientan. Miren, 4 minutos lleva esto. Ahí que está. Y entonces esto es lo que les decía de la instrumental, las actividades diarias. Si contesta el teléfono, marcar números conocidos, etcétera, etcétera. Si va a comprar, qué cosas compra, bla, bla, bla. Está todo bien, bien. Muy bien, pasamos a otro tema que es cómo prescribimos en los adultos mayores. Y esto es muy importante de las guías de EACS de este año, pero ya estaban en el año anterior, y la población adulta mayor tiene polifarmacia. Eso lleva a la interacción de drogas, y la interacción de drogas no es solo decir interacción de drogas, es apropiada la dosis, es apropiada la indicación. ¿Y por qué lo decimos? Porque esa interacción de drogas puede llevar a traerles problemas al paciente, a caerse, a estar hospitalizado, a tener más problemas cognitivos de los que ya tiene. Entonces, ¿hay indicación para eso? ¿Es apropiada para esta persona que tiene esta edad? Hablamos con el psiquiatra y le decimos, mira, cambiale esto porque nosotros vemos que no va esta medicación. Hablamos con otros especialistas, se perdió alguna dosis, etcétera, etcétera. Y entonces hay 10 medicaciones que hay que tratar de evitar en los adultos mayores. No voy a ir en todas ellas, pero todas las que tengan algún efecto colinérgico.
no más allá de la sequedad de la boca. Los antihistamínicos, bueno, tiene alergia, que se tome un antihistamínico. Ojo, porque por ahí se cae con el antihistamínico. Cuidado con esas cosas, ese es el mensaje que quiero dejarles. Todos lo sabemos, pero hay que chequearlo en cada visita. En estos minutos que me quedan, les digo del tratamiento antirretroviral. Ya saben el impacto en los distintos órganos y sistemas. No lo vamos a repasar acá, así que tenemos que tratar de evitar drogas que impacten en el hueso, que impacten en el riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes preguntan, ¿es la misma eficacia el tratamiento antirretroviral en las personas adultas mayores que en los jóvenes? Sí, los estudios randomizados controlados dicen que sí. Miren, esta es la eficacia. Nosotros le agregamos la diferencia entre hombre y mujer, que tampoco la hay, pero cuidado, no hay muchos estudios solamente focalizados a los adultos mayores, porque son criterios de exclusión en ellos. Pero tenemos datos de alguna experiencia con el TAF FTC Victegravir en mayores de 65 años. Alejandro lo señaló ayer, con buena eficacia y tolerabilidad. Se extiende ese estudio a 96 años y datos también de la vida real con esta medicación y datos con 3TC, dolutegravir, de la vida real en población adulta mayor. PrEP en adultos mayores. Las guías dicen, miren, los adultos mayores están en riesgo de adquirir el HIV, ya lo vimos. Entonces, la edad no es exclusión para ofrecerle PrEP. Rojo. José, ¿estás de acuerdo con esto? Bueno, prevención, la parte de prevención está en todos lados. Prevención de enfermedad cardiovascular, guías acerca de las estatinas y su inicio, screening de enfermedad ósea. Pero el tema es, ¿hay acuerdo en las guías de cuándo tenemos que empezar todos estos screenings? No, algunos dicen a los 50, o sea, antes, cuando antes lo chequeábamos más de 60. Así que el mensaje es, tengamos en la cabeza que hay algunas comorbilidades que tenemos que chequearlas antes, Ese es el mensaje. Y las guías contienen una parte dedicada a adultos mayores, pero hacen mucho hincapié en el sistema nervioso central, la salud mental, etcétera, etcétera. Lo mejor que podemos hacer es el ejercicio y la dieta, recomendación para esta población. Ahora, ¿qué dicen las personas que tienen VIH? Y esto, Roberto, ¿te acordás? En el CROI 2022 lo invitaron a Mark Thompson a decirle, señor, usted que es adulto mayor, ¿qué destacaría en el manejo? Y el señor adulto mayor, invitado al CROI, dice, miren, hay que mirar las comorbilidades, la polifarmacia, integración al sistema primario de atención, el estigma y discriminación, la soledad y el aislamiento. Soledad y aislamiento. Muchos de nuestros pacientes envejecen solos. Y tenemos que preguntar eso. Y entonces termino con esta diciendo, ¿estamos haciendo lo suficiente realmente en esta población? Se los dejo. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Conclusión. Población que... Estoy bien en el horario. Población que envejece, es una población que está en aumento, necesidad de aumentar el testeo, las comorbilidades que dijimos, ya las mencionamos, la polifarmacia, interacción en cada visita, ojo de hacer el screening, intervenciones precoces, evaluar la salud mental, los síndromes geriátricos, tenemos herramientas prácticas, después les podemos pasar. No olvidar la soledad y el aislamiento que padece esta población y la necesidad de un manejo interdisciplinario. Los pacientes envejecen, pero nosotros también, entonces quise traer algunos ejemplos de eso. Bueno, yo cuando era joven, ¿sí? Los amigos. Esto es cuando mi hijo estaba chiquito. Y entonces él me abrazaba así con mucho cariño. Y este es mi hijo ahora, donde yo lo abrazo a él. Pero
Los hijos son una impronta de cómo vamos creciendo. No hace falta tener hijos para darse cuenta que uno va creciendo. Y entonces quise ver si podía traer las fotos del doctor Beltrán. No pude. Les aseguro que hice una investigación profunda, ayudada por su esposa Auri, por su amigo Alejandro Afani. Dije, me tienen que conseguir cuando era jovencito. No pude. Solo pude conseguir esta. ¿Estamos, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero además, quiero decirles que estos encuentros los disfrutamos. Y de eso se trata, venirnos más grandes y disfrutar los encuentros, compartir la ciencia y compartir buenos momentos. Acá, en Santa Marta, nos invitó Ernesto y toda la gente de Colombia, con Roberto y Alejandro, pero además con mucha alegría. Por ejemplo, ayer a la noche, no sé si está Luis Mosqueda por ahí. Martín ahí, creo que no es agua mineral eso que veo ahí. ¿Cierto? No me permite ver, pero lo veo medio nublado. ¿Cierto? Y entonces de eso se trata, que pasemos buenos momentos. Y finalmente, ahí va, ¿me pueden pasar la siguiente? Ahí está. Esta es otra mesa. Muy linda. Esto es Ponemos Gentileza, doctora Carola Valencia, estás allá, gentileza, todo es gentileza de las fotos a última hora. Por lo tanto, no tenemos que lamentarnos de venirnos más grandes. Es un privilegio que para muchos está denegado. En resumen, Carlos, más que pros y cons, nos acercamos y vemos que ambas poblaciones tienen en común el problema del diagnóstico tardío, necesidad de mayor testeo, comorbilidades y su manejo, inicio de tratamiento precoz, y sin ninguna duda tenemos que trabajar en ambas poblaciones en equipo. Por eso, para terminar, nos acercamos los grandes y los más jóvenes. Así que muchísimas gracias por la atención, gracias a Romina, Fernanda y Eugenia.